Y como cada jueves vamos a tomarnos un ratito para conversar con Daniel Lara Farías acerca de la realidad venezolana, la realidad latinoamericana. ¿Cómo estás, Daniel? Un enorme placer saludarte. Hola, Darío. Saludos. Daniel, hay como siempre muchos temas que podríamos conversar con vos. Yo quiero ver una imagen, quiero que compartamos una imagen. Vamos a ver después también un video. Porque pareciera que empieza a plantearse, y te lo pregunto así, una candidatura se empieza a crear en torno a Delcy Rodríguez. Mira la imagen que estuvo en algunos lugares, se pudo ver en Venezuela. Este afiche, Delcy avanza, tú tienes mi confianza. ¿Se está armando acá una candidatura, Daniel, y una candidatura a la que parece que quieren sacarle cualquier tipo de resabio de chavismo? ¿Tú tendrás idea de qué filtro están usando? A ver si me sirve a mí. Porque creo que es un filtro que ha mejorado mucho la imagen de la señora, ¿no? Deberían vender ese filtro, ¿no? Claro. Está muy bueno. Deberían venderlo a todo el que quiera ser candidato engañando a la gente, porque eso es una máscara. Eso no es ese no es el rostro de Delcy Rodríguez. Para empezar, no es una candidatura que acaba de arrancar. Esta candidatura tiene rato. Esta candidatura la lanzaron el 3 de enero del 2026, cuando se llevaron a Nicolás Maduro. Y el jefe de campaña es Jorge Rodríguez. O sea, ahí no hay más. Fíjate que inclusive cuando empiezas a ver la composición de ese mamotrético gobierno supuesto interino de la presidenta Delcy Rodríguez, hay algunos elementos que te dejan claro qué es lo que se está armando allí. Para empezar, ya nombraron al jefe, el jefe de campaña, Jorge Rodríguez. Nombraron al jefe de medios, que es Miguel Ángel Pérez Pirela, que es el actual ministro de Comunicaciones y que viene siendo un personaje de estos pseudofilósofos, intelectualoides que se formaron en Francia, según ellos, y que llegaron a Venezuela vendiendo su afrancesamiento comunicacional, y montaron medios de comunicaciones y todas estas cosas. Bueno, este personajito, que tenía inclusive un programa de televisión en el canal del régimen y que fue inclusive candidato a la alcaldía de la ciudad de Maracaibo en determinado momento, ha sido rescatado de las catacumbas en las que se encontraba y ha sido colocado como ministro de Comunicaciones del régimen de la presidenta Delcy. Él, en particular, es el que ha hecho los cambios comunicacionales. Él es quien ha borrado los ojos de Chávez, el nombre de Chávez, el patria socialismo muerte, el sol nace en el Esequibo. El color rojo, ¿no? El color rojo, el tema de Maduro, de Cilia, de la reivindicación del socialismo, de la reivindicación del chavismo hasta la muerte, de la reivindicación sobre todo de una frase que ellos habían utilizado durante la fase final del madurismo, que sinceramente al día de hoy ya es francamente grosera, que era leales siempre, traidores nunca. Delcy no puede decir eso. O sea, ella no puede usar ese lema, por Dios. O sea, ¿quién le va a creer a ella eso? Entonces, ahí por supuesto hay un rebranding en la imagen, en los lemas, en todo lo demás, porque de verdad necesitan mejorar esa imagen. Mira, yo fui activista político desde los 17 años. A mí me encantan las campañas electorales y lo que más hice durante mi tiempo de activista en Venezuela fue participar en campañas electorales y cuidar votos en las mesas. Y he trabajado en muchísimas campañas y luego de mi salida del activismo político sigo viendo las campañas desde adentro en distintos momentos y partes del mundo, inclusive aquí en Alemania donde me encuentro. Y hay momentos en que uno sabe cuando un candidato no. Uno se da cuenta. Sí, Uno claro. dice, mira, aquí se pueden hacer muchas cosas, pero ocurre lo que me decía un viejo dirigente ya fallecido de mi región natal, cuando veía un candidato que, así como esta, Sí. y siempre la frase era, mira, con esta candidata corremos el riesgo de ganar. Y eso es lo que ocurre con Delcy Rodríguez. El chavismo necesita urgentemente, y esto es importante, una de dos cosas: una victoria limpia o una derrota digna. Para cualquiera de esas dos cosas, necesita un sistema electoral que no sea el actual, que no sea un sistema electoral fraudulento,
que sea un sistema electoral en el que la gente pueda participar sin problemas, en el que los 10 millones de venezolanos, porque ni siquiera la cifra exacta la tenemos, que estamos fuera del país, podamos votar, que haya un registro electoral limpio, que no se utilicen las máquinas electorales que han sido las patrocinantes del fraude durante todos estos años. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que el arquitecto del sistema electoral fraudulento es el tipo que presidió el Consejo Nacional Electoral durante años y que montó todo ese entramado. ¿Y quién es ese personaje? Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta de Delcy. Va Jorge Rodríguez a hacerse un harakiri diciéndole al mundo, mira, este sistema electoral que yo construí es fraudulento, entonces lo vamos a desmontar para que mi hermana sea candidata. O sea, este problema no tiene solución. Claro. No tiene solución. ¿Por qué considero yo que necesitaría una victoria limpia o una derrota digna? Bueno, porque si tienes un sistema electoral limpio, transparente, que no sea fraudulento como el actual, y la señora gana, ¿quién reclama eso? Nadie. Y podrá la señora decir, bueno, ha nacido el rodriguismo, se acabó el madurismo, se acabó el chavismo y aquí ahora yo empiezo a construir una cosa distinta. ¿Y por qué una derrota digna? Porque de la misma manera, si hay un sistema electoral limpio y esta señora decide representar al chavismo en ese sistema electoral y pierde, ocurre algo que es peor que una victoria, que es la desinfección del chavismo. Es mostrar al chavismo como una organización política, no como el Cartel de los Soles, no como el Tren de Aragua, no como una organización criminal, sino como un grupo político que decidió jugar en las reglas de la democracia y que perdieron en las elecciones, entregan el poder limpiamente y se van a hacer oposición como lo haría ya de los más tranquilos y estarían allí vigilantes, haciendo una oposición constructiva, vigilantes de las normas de la democracia. Del sandinismo con Ortega, por supuesto, haciendo todas las barbaridades en la sombra, como los criminales que son, para asaltar de nuevo al poder, echándole la culpa al gobierno que no dejaron gobernar con sus acciones en la sombra, diciendo, no, es que tenemos que regresar porque mira cómo tienen el país. Eso se ha visto, esa película ya la vimos, ¿no? Entonces, aquí, por supuesto que está abierta la zanja. ¿Va el chavismo a hacer unas elecciones con las mismas condiciones electorales fraudulentas de todos estos años para garantizarle a Delcy Rodríguez una legitimidad? ¿Lo va a aceptar el mundo? ¿Lo va a aceptar los Estados Unidos? Número uno. Y hay algo que podría ser inclusive más horrible que esto, que dijera el mismo sistema electoral fraudulento, que participe en una oposición encabezada por María Corina Machado y que ese sistema electoral fraudulento le dé el triunfo a María Corina Machado. Porque si es un sistema electoral fraudulento y ese sistema electoral fraudulento le permite a la oposición ganar, ¿a cambio de qué van a permitirle que gane? A cambio de permitir que ese chavismo asqueroso, criminal, narcocriminal, asesino, torturador, se presente con la cara lavada y diga, no, aquí todos somos venezolanos, Daniel, vamos a dar un abrazo en familia. Te hago una pregunta, última pregunta, porque lamentablemente nos quedamos con poco tiempo hoy, pero me interesa mucho tu respuesta. ¿Es posible que haya una normalización democrática sin hacer tal vez un pacto que suponga lavarle la cara a todos esos asesinos? Tomo acá Chile, tomo acá Uruguay, tomo Brasil, todos los países que tuvieron dictaduras asesinas y que tuvieron que pactar con esas dictaduras para tener democracias. La única forma de lograr una transición en Venezuela sostenible, que normalice y estabilice el país, es con la construcción de un nuevo estamento militar venezolano. Ese estamento militar, consciente del deber que la sociedad venezolana históricamente le ha otorgado al estamento armado en nuestra historia, entienda lo que significa la responsabilidad de evitar que vuelva a llegar una organización criminal al poder y que logre evitar el peligro de una nueva intervención internacional. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos tenido un estamento militar consciente de ese deber, no ocurre el 3 de enero, porque ese estamento militar hubiese intervenido y sacado el chavismo del poder. Lamentablemente, por distintos errores cometidos desde el año 1958, en el que se mandó a los militares a los cuarteles y se les despojó de su responsabilidad histórica, ocurrió el 3 de enero. ¿Qué es lo que termina aquí? Que nosotros no podemos estar discutiendo sobre elecciones y estabilización si no hablamos del elefante que está en medio de la sala llena de cristales, que es el estamento militar. Sin estamento militar, aquí no vamos para ninguna parte.
Mm. Daniel, interesantísimo escucharte siempre. Seguimos la semana que viene, ¿te parece? Seguro. Muchas gracias, Darío. Un abrazo grande.